Ahora sí, recibimos a Santiago Roncagliolo, que ha publicado en semanas recientes una nueva novela bajo el título Y líbranos del mal. Señor Roncagliolo, buenas noches y bienvenido a RPP. Querido ¿Cómo Santiago. le va, Fernando? Bueno, contento de poder hablar de este libro que me ha impresionado como todos los suyos. Este tiene novedades, porque todo comienza maravillosamente con una familia emigrada peruana que se ha basado en los Estados Unidos. El padre consiguió trabajo, el hijo tiene 18 años, se llama Jimmy y acaba de ingresar a la universidad. De pronto suena una llamada y resulta que es Lima y que le informan al padre que su mamá, es decir, la abuela de Jimmy, tiene una situación de salud delicada. El padre decide no ir y es el hijo que viene a Lima. Estamos ante una novela sobre un retorno, ya no solamente novela sobre la emigración peruana, sino sobre el retorno al Perú de este joven Jimmy, que va a descubrir durante su estadía en el Perú aquello sobre lo cual su padre había guardado un silencio durante años. ¿De dónde le nace esta idea, por favor? Bueno, en mis libros hay muchos hijos buscando padre. Y muchas veces lo que encuentran no les gusta. En este caso me interesaba mucho la historia de uno de los sodálites, uno de los abusadores más terribles, según los reportajes de testimonios, que huyó del país antes de que se hiciesen públicas las denuncias, se fue a Estados Unidos y tuvo un hijo. Y yo me preguntaba, ¿este hijo sabe cuál es el pasado de su padre? Y por lo tanto, ¿cuál es su propio pasado? Porque la historia de nuestros padres es nuestra historia. Y de este punto de partida surgió Jimmy y de la búsqueda de Jimmy surge la novela. Ahora, Jimmy pronuncia una frase terrible. Yo no sé si es antes de ir al Perú y de conocer el país de su padre y el suyo, o una vez que estaba ahí. Aquí cada quien se salva como puede. Es una frase dura que uno inmediatamente la toma, caramba, debe ser verdad. Pero el aquí va mucho más allá que el Perú, ¿no? Sí, yo creo que todo su universo se derrumba con lo que encuentra en el Perú. Deja de todo lo que era puro, todo lo que era sólido, todo lo que era cierto, se desvanece en el aire con los descubrimientos sobre el pasado de su padre y sobre su propia familia. Ya no se puede aferrar a nada para salvarse y tendrá que buscar su destino y su redención, si la tiene, por sí solo. De acuerdo. Ahora, por lo pronto, ¿cuál es el marco que este joven de 18 años, Jimmy, acostumbrado a vivir en Brooklyn, en los Estados Unidos, y destinado a una carrera en una universidad también, creo que en el noreste siempre, cuál es el marco que haya en el Perú? Porque lo que hay es fanatismo religioso, hay pedofilia, hay conservadurismo. Y estos elementos, hay otros también seguramente, confluyen en que acá lo razonable es que no se hable sobre estas cosas. Y efectivamente eso ha sido la, digamos, práctica en la que yo crecí. Así era cuando yo era niño, pero de pronto el tema de la pedofilia en particular, dentro de la iglesia, pero no solo, ha hecho explosión. Hemos visto la semana pasada la presentación de un informe no oficial en Francia de 70 años de abuso del clero a niños, en los que se han repertoriado más de 200.000 casos. O sea, ese silencio se acabó. Por suerte, porque ese silencio era el refugio del abuso, ¿no? Cuando tú denuncias un caso como este, no solamente denuncias a un cura, denuncias a la congregación de la que él forma parte, y al colegio que te puso en manos de esa congregación, y a la familia que te inscribió en ese colegio, y a los chicos que estuvieron contigo ahí y no dijeron nada. Entonces se crea un manto de silencio, porque toda la sociedad
menos toda la clase social se ve comprometida por este tipo de denuncias, y se crea un pacto de callarse lo que ocurre, porque para toda la sociedad es muy difícil aceptar que eso sea verdad. Es más fácil aceptar que la culpa es de la víctima que aceptar que toda la sociedad está podrida, en realidad. Ahora, curioso, en la personalidad del padre hay dos pasiones. Una es la fe católica entendida con sus criterios rígidos conservadores, y luego hacer dinero. Allí está compatibilidad, allí está, digamos, equiparidad de dos valores con la misma intensidad, que no parecen expresar directamente lo que es el espíritu del Evangelio, ¿no? Bueno, yo creo que en la cultura conservadora implica que el dinero es justo. Es decir, que los pobres son pobres porque no se han esforzado suficiente, y que los ricos son ricos porque se lo merecen. Entonces, yo veo mucho en gente que es muy estamos teniendo alguna dificultad. Son las dos cosas que se conservan, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya, usted vive en España desde hace ya varios años. Creo que está ahora en Lima. Dijo hace poco en una entrevista en España que leí que era un sueño loco venir a Lima después de toda la prohibición de la época de la pandemia más, digamos, rígida. ¿Cree que hay una particularidad en el Perú respecto del tema de la pedofilia, si uno lo compara con España u otros países latinoamericanos en los que ha estado también recientemente? No, yo creo que los casos han sido muy parecidos, y su denuncia ha venido en tiempos muy parecidos, en unos tiempos en que hemos empezado a hablar, los periodistas han empezado a denunciar las cosas. Lo que sí ocurre es que entre América Latina y España, que es una diferencia, es que las sociedades latinoamericanas son muy desiguales. Entonces, y las clases altas son más católicas, y eso crea mucho poder alrededor de muchos de los casos, ¿no? Son casos asociados a un nivel de dinero, de poder político, de influencia que los protege. Esto en España no fue tan así. Los casos no necesariamente tienen ese elemento de clase. De acuerdo. Han habido, sin embargo, sanciones mucho más severas en el clero, en el caso de Chile, ¿no? Después de una vacilación inicial. Permítanos, antes de continuar con este tema, hacer una breve pausa y retomamos nuestra conversación, siempre a propósito de su libro, Y líbranos del mal, pero quizás nos pueda decir algo sobre los proyectos en los que anda metido y cómo se viene sintiendo en Lima después de este periodo largo en el que no pudo venir. Tengo entendido que va a ir a Arequipa también al Festival High, nos dirá una palabra sobre eso, pero vayamos primero a una pausa, por favor. Estamos conversando con el escritor Santiago Rocagliola a propósito de su última novela, Y líbranos del mal. Como nos lo ha explicado hasta ahora, se trata de un tema íntimo, de un tema familiar, pero al mismo tiempo hay el contexto general de la sociedad peruana, en donde han tenido lugar hechos vinculados a la historia del padre, que no vamos a revelar para no quitarle su misterio a la lectura de la novela, pero un viaje inesperado del hijo, del padre que ha emigrado a los Estados Unidos, termina por permitirle conocer cosas que se habían guardado bajo silencio. Nos decía usted al principio que en sus libros hay muchos hijos que buscan a sus padres. ¿Qué tipo de búsqueda tiene este Jimmy? Porque él ha mantenido una buena relación con su padre mientras vivió en Estados Unidos. Solamente que la identidad peruana del padre
no había nunca salido a luz, puesto que hace saber que el padre tenía muchas relaciones con latinoamericanos, pero no con peruanos en los Estados Unidos, y nunca hablaba sobre su pasado, sus amigos, colegas, compañeros de estudios. Cuando tú emigras, puedes reinventar tu propia historia, eliminar las cosas que no te gustan, dejarlas en el lugar que abandonaste y pensar que no ocurrieron, ¿no? Y fingir que no ocurrieron. Y a la medida que no tengas mucho contacto con gente que venga de ese lugar, puedes vivir tu propia ficción sin que nadie te interfiera. Pero los que se quedan atrás, tus padres, o los padres del personaje de Sebastián en la novela, que quedan ahí conviviendo con esos secretos, con esos misterios, con los silencios pesados, dominosos, que los agobian. Y lo que hace Jimmy es crecer fuera del Perú, sin saber todos esos secretos, y cuando viaja a Perú se encuentra no solamente con un país nuevo, sino con un pasado nuevo de su propia familia y de sí mismo, que guarda la abuela, que es la que se ha quedado todo ese tiempo enfrentada al horror de lo que ocurrió, ¿no? ¿Cuándo apareció el título del libro? ¿Cuándo se dio cuenta que lo quería llamar usted y líbranos del mal? Muy pronto, porque me interesaba esa oración. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Padre Perdona Nuestro, a los que nos ofenden. Toda esa frase del Padre Nuestro tiene mucho que ver con lo que esta novela, con lo que Jimmy busca y no encuentra. Pero ¿quién formula esa invocación? Jimmy, y líbranos del mal. Sí, o yo. Jimmy no la dice explícitamente en ningún momento. Me parece que es una idea que flota a lo largo de toda la historia. Los personajes creen vivir apartados de todo mal, pronuncian esa oración seguramente todas las noches y todas las mañanas de su vida, sin saber que mientras más la dicen, más se internan en el mal, más se enredan en el pantano del horror al que se están precipitando. Sí. ¿Cómo define usted el mal ahí? Porque usa la palabra el mal en un sentido abstracto. Otros títulos suyos y otras novelas suyas han abordado formas particulares del mal, pero aquí estamos ante un mal mucho más esencial, ¿no? ¿Cómo lo definiría? ¿Cuál es ese mal al cual el título mismo del cual pide que nos liberemos, que seamos librados? Bueno, esta novela habla mucho del abuso, que es, no solamente en el caso de estos personajes, sino en el caso del abuso doméstico también, por ejemplo, es el daño que te hace alguien que dice que te quiere. Eso es muy particular. Es una enfermedad del amor. Es a tal punto perversa que la víctima muchas veces se culpa a sí misma y cree que es culpable del abuso, que ha provocado el abuso o malinterpretado los deseos y los actos de quien le hace daño. Ese es el mal del que habla esta novela, el mal que tiene pasado de amor. De acuerdo. Ahora algo más personal, si es que me lo permite. Hice referencia hace un momento a una entrevista que leí en un diario español donde usted anunciaba querer venir a Lima y caracterizó este deseo como un sueño loco. Cuéntenos cómo ha percibido la ciudad y cómo ha percibido en el país que ha sufrido cambios políticos importantes, como usted sabe mejor que nadie, desde julio pasado. Bueno, estoy viviendo este viaje con una increíble intensidad. Estoy encontrando un país que tiene una situación política que hace 2 años parecía impensable, que ha pasado por una pandemia que parecía imposible, y también tengo a mi familia que ha sufrido pérdidas durante la pandemia, cambiado de una manera que nos parece, bueno, que la hace casi imposible. Y estoy como fumado.
Todo ocurre a una velocidad, y me encuentro con una sensibilidad tan intensa que me resulta muy difícil todavía ordenar lo que está pasando. No creo que sea triste en todo caso. Creo que es un viaje, está siendo un viaje muy, muy intenso, muy sensible, que me va a tomar mucho tiempo procesar por entero. Bueno, muchas gracias y no me cabe sino desearle la más feliz estadía posible en nuestro país, por lo menos gozar de que el sol está llegando a la costa y que si bien hemos perdido en fútbol el día de ayer, y lo digo porque usted tiene un libro donde el fútbol juega un rol muy importante, justamente las relaciones entre el fútbol, entre Perú y Argentina, pese a esas razones. Y pese a esas razones y muchas otras, yo le deseo que pueda pasar una estadía feliz y que goce del reconocimiento que sus libros y este en particular merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Es especialmente emocionante encontrarme con los lectores después de tanto tiempo, que están recibiendo el libro de maravilla, que son muy cariñosos, que me están haciendo sentir muy bien. Y mañana tenemos un encuentro con ellos a las 6 de la tarde en la librería La Rebelde de Barranco. La Rebelde, que se va a transmitir vía digital. Se va a transmitir vía digital. Me imagino, como se suele hacer ahora. Sí, se va a transmitir vía digital, pero también están invitados en carne y hueso, creo. De acuerdo. Sí, también están invitados. Pero no todos pueden caber, no todos pueden caber en la Rebelde, de manera que el acceso digital facilitará. Mañana, sábado, a las 6 de la tarde, presentación del libro, entonces, en la librería La Rebelde. Muchas gracias, Santiago Roncaliolo. Buenas noches y feliz estadía en su país natal. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a hablar sobre ciencia. Lo vamos a hacer nada menos que con el presidente del CONCITEC, el doctor en física, Benjamín Martí Corena.